Por el puro gusto. Radio. Radiolas y radiolos, bienvenidos. Es domingo 8 de la noche, completamente en vivo. Corran la voz, avísenle a todos los suyos que ya comenzó Divas y Divos del cine mexicano. Soy Edu Canseco. Tenemos un invitadazo de lujo, ya lo conocen, al famosísimo James Anda. Y fíjense que antes de entrar de lleno con este primer bloque, la introducción, la entrada, las cortinas, el humo, estábamos aquí detrás de cámaras ensayando gritos para estar como muy acordes al tema, pero el único grito que pudimos sacar, pues es el grito mexicano. Fue inevitable. Y ahí les va un grito que lo ensayé como 1,000,000 de veces para todas y todos ustedes. Ay, ríanse, porque es a propósito, ¿eh? Y Peter, usa el micrófono. ¿La Llorona o qué era eso? Pues no sé, efectos especiales. Muy buenas noches. Domingo 24 de octubre del 2021. Hoy tenemos un gran programa. Vamos a hablar sobre la época de oro del cine de terror mexicano. Pero antes de avanzar y saludar y felicitar y bienvenidas y lo que ustedes gusten y quieran, quiero mandarle un gran beso, un gran abrazo y decirle que la quiero mucho a mi madre hermosa Normita, que el día de ayer, sábado 23 de octubre, cumplió ya sus 76 añitos, creo, 75, 76 añitos de edad. La verdad, un abrazo para mi hermosa y también muchísimas gracias a toda la gente que la felicitó en Facebook, a la gente que me mandó mensaje de WhatsApp, a mis amigos más cercanos que tengo en WhatsApp, obviamente también que la felicitaron. Así que muy agradecidos. Estamos totalmente en vivo. Pues mira, Peter, yo no tengo el gran gusto de conocer a tu mami, a la gran Normita, pero ya sabes que siempre trato lo mejor para ella, le llevo su regalito desde Londres y no me va a quedar de las ganas de llevarle otro regalito. Y felicidades, Normita. Y mira nada más el hijo que te tocó, canta, pero como pácala del barrio. Pues felicidades, Peter, mi Normita. Pues Peter, también aprovecho para mandarle una felicitación a tu madre. Que la vida le regale sabiduría, inteligencia, fortaleza, no. madurez. Que le regale dinero, que le regale. También que le regale dinero. Y bueno, Peter, también no tengo el gusto de conocerla, pero por favor, salúdamela. De parte nuestra, ya es que siempre la andamos ahí felicitando, saludando. Y Peter, pues un gran abrazo para ti, señora. Ay, Dios mío, yo sé que uno de los peores días de su vida fue haber hecho carta y que la cigüeña le trajera a este hombre, pero también, también lo queremos mucho y es un tipazo. Ahí luego, ¿verdad? Y ya que estamos en el micrófono, el nepotismo, ¿verdad? Véanlo. Sí. Gracias, gracias Edu, gracias James. Y bueno, pues estamos totalmente en vivo, muy amables por felicitar a Normita. Estamos en vivo en www.radiola.com.mx. También estamos en vivo a través de MyTuner, TuneIn, Radios de México, obviamente emisoras y la nueva plataforma que es seno.fm con Z. Un saludo a los 5 continentes. Muchísimas gracias como siempre por escucharnos y también por escucharnos, además de escucharnos en vivo todos los domingos a las 8 de la noche tiempo de México, o escuchar la repetición los miércoles a la 1 de la tarde tiempo de México. También a esa gente hermosa que se toma la molestia, como lo digo cada semana, de escucharnos a través de los podcasts que se descargan en las plataformas más poderosas a nivel mundial de podcast, como es iVoox, que ahí en iVoox o iVoox, ahí ustedes pueden o descargar mi programa o escuchar mi programa. También en Apple Podcast, en Google Podcast y por supuesto en la propia plataforma de Radiola. En la propia plataforma de Radiola se van al apartado que dice podcast, dan clic, les va a aparecer rápidamente Divas y Divos del cine mexicano y pueden escucharnos pues los programas que tenemos desde el 2017 hasta la fecha, ya prácticamente 5 años haciendo esto y créanme que el primer año sí fue como que empezar a tomar tablas porque yo nunca había hecho esto. No les digo que no estaba nervioso en mi primer programa, pero sí me controlé muy bien. El primer programa que hice, me acuerdo que fue de Santo el Enmascarado de Plata, fue el primer programa que yo hice, un programa de 20 minutos que la verdad lo voy a retomar el próximo año,
a Santo tengo que hacerle un programa en forma porque realmente pues fue una prueba piloto ese primer programa. Y bueno, gracias, y como lo dije ahorita, muy agradecido nuevamente con James, muy agradecido con Edu por las felicitaciones, y a todos y cada uno de ustedes, abrazos. Gracias. Gracias, James, abrazos hasta Argentina, abrazos Cusco, Perú, Chicago, Illinois, Texas, California, México lindo y querido, ya saben, Guerrero, Chiapas, Yucatán, México, Campeche, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Chiapas y todas las partes donde nos escuchan. Y bueno, tenemos un programa, James, Edu, amigos, también a ustedes, gracias por estar en el chat ya ahorita, saludándonos, escribiéndonos. James y Edu, fíjense que tenemos un programa bastante bueno, es muy interesante, la época de oro del cine de terror mexicano. No vamos a entrar todavía de lleno, ya saben que el primer bloque es para saludos y todo, entraremos de lleno en el segundo bloque, pero quiero decirles una cosa, a la gente que nos escucha, no sé si ya lo sabía James y ya lo sabía Edu, pero la época de oro del cine mexicano no se desarrolla precisamente con el esplendor de la época del cine mexicano, El esplendor, ya sabemos, de la época de oro del cine mexicano es de 1937 a 1958 aproximadamente. La época grande del esplendor y la época de oro que se toma como tal del cine de terror mexicano es adelantito de 1966, abarcando un poco de 1970. Cuando estaba de lleno el cine de ficheras, estaba la época de oro de terror en su esplendor. Ya más adelante lo vamos a platicar, pero no quiere decir que en la época de oro no surgiera el cine de terror. De hecho, surgió muchísimo antes, Edu, James, de la época de oro del cine de terror en México. Surgió en los años 30 aproximadamente. Adelante, amigos. Y aparte, es un género muy menor. Si revisamos la historia del cine de México, se van a dar cuenta que nos sobrarían los dedos de una mano para considerar películas que han pasado a la historia o que tengan o tienen una relevancia como tal vez el cine mexicano tradicional o clásico. Aquí vamos a hacer un desfile de este género. Nos vamos a divertir mucho, radiolas y radiolos, porque ojalá y busquen estas películas. Miren, son tan malas, son tan horrorosas las tramas, las actuaciones, sí, los efectos especiales, salvo contados casos que son de calidad y son extraordinarios, pero yo creo que no hay tanto cine mexicano de terror, o es muy malo, porque nuestra genética no está el provocar el susto, ¿saben? Lo nuestro es el drama, la risa, la música. Creo que eso sí lo traemos en el ADN. El amor, la comedia. Exactamente, pero creo que el terror podría pertenecer o está más reconocido o está mejor hecho, mejor estructurado con otros directores, con otro tipo de cine. Peter decía, aunque usted no lo crea, como diría ese eslogan famosísimo, el cine de terror tiene sus orígenes en otros países mucho más oscuros, como Alemania, por ejemplo. Ahí están las primeras reminiscencias o las primeras semillitas de algo que se llamaba expresionismo o cine de autor, que tiene que ver con estos escenarios oscuros, blanco y negro, figuras un poco tétricas, macabras. Espérate, primero hay que entender que no hay luz en Europa. Entonces los países nórdicos hay menos luz. Por eso empezó a filmar el cine que ellos creían que era vanguardista, pero se hizo cine de terror porque no había luz. Porque fíjense, aquí no tenemos luz. Súper bien, ¿no? Qué bonita manera de empezarlo. Y ahí está ese punto de vista que nos hace entender entonces dónde están los orígenes y por qué, ¿no? Van creando pues estos escenarios que tal vez en su momento para nosotros lejanísimos, ¿no lo creen, muchachos? Así es. Edu, James, vámonos ya a nuestro primer bloque musical. Les tengo música muy ad hoc. Vamos a aprovechar este género de terror porque se acerca también ya el Día de Fieles Difuntos, el Día de Muertos. Entonces les tengo algunas canciones, algunas sí son muy, muy emblemáticas y muy representativas de esa época, de ese día en especial, de esta gran cultura mexicana, del Día de Muertos, pero vamos a entrar primero con algo ligerito. Vamos a escuchar Lágrimas Negras en la voz del maestro Oscar Chávez, que en paz descanse, se nos fue el año pasado de COVID, el gran Caifán Mayor, y regresamos. No se vayan, apaguen la luz, que sientan la emoción, ¿no? De el terror en el cine mexicano. Por el puro gusto.
Radio. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi negra aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa aunque Por el gusto. Radio. Hola amigos que nos están escuchando en todos los continentes y saludos a todos los radioescuchas desde un muy frío Londres. Acuérdense que el cine negro o de terror se formó en los países nórdicos. Yo vivo en un país nórdico que es Londres. Y mientras más arriba te vas es más nórdico, o sea, hay menos luz. Entonces ellos creían que eran su manera de expresarse de su cine porque no había luz. Entonces era el terror, empezó porque era lo único que veía. Si ibas caminando, hasta yo camino en mi casa y veo la sombra, digo, ¡ay, nanita! Ya llegó la bruja. Pues, ¿cuál bruja? Soy yo mismo. Entonces hay que entender de dónde en realidad viene el cine, lo que se llama negro, porque era blanco y negro, y de terror. Y les doy la palabra. Gracias, estimado James. E informó para ustedes el pronóstico del tiempo y el clima. James anda desde Londres. No, no es cierto, no. Gracias por el dato y lo mencionábamos, ¿no? Fabuloso. Es sumamente interesante esto porque entonces uno creería, ¿no?, que así como que a alguien se le ocurrió y voy a hacerlo así, pero en realidad tiene que ver más por una necesidad, ¿no? De tal vez contar una idea, pero con qué elementos no los tienes o cuáles te hacen falta, de ahí obtienes, ¿no?, este género, este estilo único, tal vez con lo que tienes, ¿no? Porque es un género incipiente y muy naciente para esas épocas. Fíjense, radiolas y radiolos, que vamos a entrar de lleno. Perdón, hay que acordarse Adelante. de los países nórdicos de Europa donde no hay luz. Al principio era el cine negro, porque era blanco y negro. Entonces habían muchas sombras. Y de ahí salió, en realidad, el cine de terror. Sin querer. Ellos no querían hacer un cine de terror. Estaban contando, según ellos, historias de amor, pero pues para nada, por las sombras.
Entonces, pues fue de puro terror, la verdad. Muy bien. Fíjense, radiolas y radiolos, que si aterrizamos ya el género de terror en nuestro país, las décadas de los 30 y los 40 serían prácticamente, ¿cómo decirlo?, entre un experimento, pero también es la época que consolida este género. Claro, es importante mencionar y recordar el estatus modesto con respecto a otros géneros que se han hecho aquí en nuestro cine. La primer película de terror mexicana dicen que está basada en una leyenda colonial, ya saben, La Llorona, de 1933, y seguiría El fantasma del convento del año 1934 de Fernando de Fuentes. ¿Sabían ustedes que esta película, si la ven, búsquenla por favor, es la primera película con un final inesperado, con un final sorpresivo? Una pareja de enamorados y el amigo de ambos llegan a un monasterio, platican con los monjes, y cuando despiertan, ¿qué creen? Resulta que todos están muertos. Antes que estas películas de giro de tuerca inesperado, el precursor de este tipo de finales, pues, es esta película. Le seguiría, por supuesto, El baúl macabro, y ya siendo prácticamente los años 30, que es lo que estamos platicando, el que se reconoce como el autor más interesante para ese momento fue Juan Bustillo Oro. Su debut sería con una película llamada Dos monjes, El misterio del rostro pálido y Nostradamus, de 1934, 35 y 37 respectivamente. Pero estas tres cintas, ¿por qué las mencionamos? Porque son prácticamente una copia o la versión a la mexicana de este cine alemán, el expresionismo alemán, como se le llamaba en su momento. Y este expresionismo alemán, ¿saben sus orígenes de dónde son, muchachos? De los años 20, películas como Nostradamus, El gabinete del doctor Caligari, por ejemplo, que al día de hoy la sigues viendo, y aunque es un cine tal vez obscuro, siguen impactando las imágenes mucho, La sobriedad, creo que, insisto, está muy lejos de nosotros y nos sigue causando por eso ese impacto. Perdón, Edu, no es la sobriedad ni nada, eran las luces, la oscuridad. Acuérdense que en Europa no tenemos luz. O sea, yo estoy en mi casa y no hay luz. Entonces hay que entender ese tipo de cosas. Para ellos hay que entender también de cine mundial. Para las gentes de los países nórdicos, esas eran películas de amor, como Nostradamus. Nostradamus es una película muy oscura, muy de terror, con las sombras. Todo está hecho de sombras. Pero en realidad es una historia de amor, que a mí me encanta, porque yo soy bien... A mí me encanta todo, donde se matan, se encueran, se hacen de todo. A mí me encanta. Pero acuérdense que llevo muchos años viviendo en un país nórdico. Entonces, pues hasta mi sombra me espanta. Sí, porque son países muy lúgubres, países incluso con muy poca luz, como dices tú, en las esquinas, unos focos muy pálidos, mucha neblina, mucho misterio. Pero yo quería detenerme primero en lo que han comentado tú y Edu, en dos cosas. Primero, detenerme un poquito en la película del fantasma del convento de 1934. Esa película la acabo de recomendar en mi grupo de cine. Fantástica. Sí. Fantástica. Sí, en mi grupo, exacto. La acabo de recomendar en mi grupo de cine hace un par de días que tengo en Facebook. Se llama La época dorada del cine en México y Hollywood. Es una película espectacular. No la van a encontrar en HD, no la van a encontrar remasterizada porque no existe. Se va a ver borrosa, se va a ver oscura, se va a ver con muchas fallas, porque es una película de 1934, hablamos de hace casi 100 años. El fantasma del convento de Fernando de Fuentes, véanla, es espectacular. Ahora bien, haciendo un flashback y regresando un poco más a lo que hablaba James, a lo que hablaba Edu, sobre el expresionismo alemán que dio origen al cine de terror. Recuerden que los primeros antecedentes del cine de terror, primero antes que el expresionismo, fue en Francia. ¿Por qué? Porque en Francia se inventó el cine gracias a ese gran invento de los hermanos Lumière. ¿Sí? Los hermanos Lumière, como debe de ser. ¿Sí? Bueno, mira, espérate, deja que te pare tantito. Perdón, Peter. Yo viví en París 10 años
Y cuando entraba el invierno y la oscuridad, es terrible, terrible, no saben. Yo a veces iba por mi bicicleta y yo nada más decía, chingado, ¿quién me va a asaltar? No, fíjate, como comentario, aquí en mi ciudad, en cuanto entre ya de lleno el invierno, aquí a las 4:30 de la tarde va a estar oscurísimo a las 4, como boca de lobo. Pero bueno, les iba a contar lo siguiente. Antes que el expresionismo alemán, el primer antecedente de película de terror o la primer cinta considerada de terror fue La Mansión del Diablo, que se estrena un 24 de diciembre de 1896 en París, bajo la productora Star Film. ¿Por qué? Porque los hermanos Lumière fueron los inventores del cine. De ahí también los hermanos Lumière y sobre todo Louis Lumière, que lo pronuncié bien, él se anima y cuando es Lumière, tal y como suena. Ok, él se anima mucho cuando ve esta primera gran producción de La Mansión del Diablo, entonces él mismo dirige El Diablo en el Convento. O sea, los hermanos Lumière se empiezan a adentrar, se empiezan a emocionar para producir cortometrajes, porque en esa época eran cortometrajes, no largometrajes, de cine de terror. Y de ahí empieza ya obviamente a desarrollarse el cine de terror hasta que viene el gran expresionismo alemán, como dice efectivamente James y como lo corrobora Edu, al ver esas ciudades con ese aire gótico, con neblina, con lluvia, con frío, con calles iluminadas con un farol muy tenue, ¿sí? Lo que ellos pensaban en su momento que iban a hacer películas bonitas de amor, ¿no? Al fin de cuentas fueron siendo unas películas góticas, unas películas lúgubres y muy atinado lo que han comentado Edu y James. Quería nada más hacer ese pequeño comentario, así que adelante, Edu o James. Pues miren, mijos, yo vivo en Londres y es un país nórdico, no es un país latino. Entonces aquí tenemos muy poquita luz, casi 9 meses del año. Entonces yo les digo, sale uno y se espanta hasta de su sombra. Pero yo creo que el cine alemán cuando empezó es lo único que tenía, no había luces, no había muy poquitas cámaras, era muy ingenuo. Hay que entender la ingenuidad de las personas, de los directores, de las actrices que me encantan, porque a mí el cine de terror, a mí yo ya se los he dicho, donde matan a todos y degollan a todos, me encanta. Pero sí es bien, bien importante entender esto de dónde viene, pero ¿por qué viene? Era la falta de luz. Aquí no tenemos luz, aquí no tenemos sol. Acuérdense de eso. Te paso el micrófono. Gracias. Eddie. Iba nada más a comentarles, radiolas y radiolos, Peter y James, que si ya les mencioné películas que se hicieron durante los años 30 y las importantes pueden ser, sin duda, ya mencionó Peter, porque es espectacular, y ya les mencioné lo importante y la relevancia del final sorpresivo e inesperado de El fantasma en el convento. Deben de saber que hay una que se llama Dos monjes, es una de las 100 mejores películas del cine mexicano, y ya llegando a la década de los 40, se podría decir que solamente La herencia de la Llorona de 1947 de Mauricio Magdaleno es la película que se puede mencionar dentro del rubro, para que vean cómo desde entonces, desde los inicios de este género, hay una limitante. No sé si tenga que ver con la convención, ¿no? O con esta transición del cine que se estaba viviendo en ese momento. Recordemos el cine mexicano en su máxima expresión, los temas muy mexicanos, canciones mexicanas, apenas los indicios, ¿no? De una urbanización en las temáticas, en las tramas. Considero que eso es sumamente importante. Ya durante la segunda mitad de los años 50, surgen directores, ustedes los van a conocer ahorita, como Chano Urreta, un director que tuvo una carrera importante, pero con la película Profanación de 1933 y El signo de la muerte de 1939 se acercaría o tocaría algunos temas relacionados con cosas o fenómenos sobrenaturales, pero sin duda su mayor aportación llega con La bestia magnífica de 1952, en la que por primera vez, y este tema le va a encantar a Peter y ya lo hablamos en su momento, descarguen el podcast, el cine de los luchadores.
donde se mezcla lo fantástico con el terror, y entonces ahí hay un motivo de análisis. ¿En qué momento comienza el terror y en qué momento comienza lo fantástico? Pero insisto, y lo hemos platicado muchas veces, el cine de luchador es igual, un género único de México para el mundo y que merece ser estudiado por lo que hemos platicado en otras ocasiones y ya más recientemente, esta ingenuidad, servir al público, pero sobre todo, si te da taquillazo, pues vas a hacer muchas películas de temáticas muy similares. ¿A poco no, muchachos? Sí, vamos a dejarle ahí porque ya nos consumió el tiempo. ¿Sí? ¿Tan rápido? Sí. Vamos a escuchar la siguiente melodía que les presento. Se llama La Bruja. La Bruja es un estilo de música llamado jarocho de la ciudad de Veracruz. Es una de las melodías más tradicionales, más populares y más tocada en el Día de Muertos. Así que disfrútenla, por favor, y regresamos. Regresamos, y La Bruja no tiene nada que ver con que ya llegó fin de quincena. Hablamos de otra bruja. Por el puro gusto, Radio. Cuando a mi mujer la encuentro durmiendo, le jalo las colchas y salgo corriendo. Ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted.
anda la bruja debajo de la cama. Escóndete, Chiepa, escóndete, Joba, que ahí anda la bruja volando en su escoba. Ay, dígame usted, cuántas criaturitas se han chupado usted. Ninguna no sé, ando de chuparme a usted. Por el gusto, Radio. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esa gran canción, una canción emblemática del puerto de Veracruz. Fíjense que ahorita, agregando un poco al comentario de Edu, con esa gran producción de La Bestia Magnífica, que por cierto, como paréntesis, el próximo año le vamos a hacer un homenaje a Chano Urueta, es uno de los grandes directores y muy reconocidos. Pero si no me equivoco, esa película de La Bestia Magnífica, con el que da arranque el cine de luchadores de género de terror, fue con el costarricense Crox Alvarado, ¿no? Que creo que fue esposo de Amanda del Llano, si no me equivoco, espero no equivocarme. Pero, de hecho, amigos, el género de terror tiene muchos subgéneros también, ¿no? ¿Por qué? Porque está el género de terror cómico, como esas películas que en su momento nos dio Capulina, por ejemplo, Viruta, ¿no? El Gran Tintán con la Gran Vitola, que tuve el gusto de conocerla. Sí, por ejemplo, el cine de cómico con Viruta y Capulina, el Camino de los Espantos, que se la recomiendo, es muy buena. Después, cuando Capulina se separa de Viruta, pues hace Capulina contra las momias, contra los monstruos y contra los vampiros, que me divierten muchísimo. Clavillazo, que hizo Clavillazo en el Castillo de los Monstruos. Entonces, ese género de comedia también surge como un subgénero del cine de terror. Y sin lugar a dudas, el ícono, el luchador más taquillero, de más marketing y el número uno en toda la historia, Santo, el Enmascarado de Plata, pues hizo mucha película del género de terror, combatiendo con hombres lobos, con vampiros, con cíclopes, con zombies, con extraterrestres, ¿no? Fue un género de luchadores de cine de terror que cuando uno estaba niño sí te asustaba, ¿eh? A mí me asustaba ver Santo contra las mujeres vampiros, Santo contra las lobas, que me da mucho miedo, y sobre todo para mí la mejor película del género de terror de luchadores fue Santo y Blue Demon en el mundo de los muertos, que se la recomiendo, si no la han visto. Y también hay otra muy buena de Santo, o dos más, que es Santo contra el hacha diabólica y Santo contra las brujas. Te recomiendo esas tres, Santo y Blue Demon en el mundo de los muertos, contra el hacha diabólica y contra las brujas. Son películas buenísimas del género de terror de luchadores. Adelante, Edu, James, ¿quién quiera comentar? Sí, qué lástima que cuando hicieron estas películas de Santo contra las vampiresas o lo que sea, les pusieron muy poquitos recursos para efectos especiales o para maquillaje, porque la verdad son de risa loca. Eso desmerita mucho a ese tipo de cine. El Santo se lucía y todos se lucían, pero muy poquito, y los escenarios eran de tristeza. Si los ves ahorita con todo lo que ha pasado y todo, claro que eran otras épocas, muy baja calidad de todo. Yo creo que lo único que salvaba pues era el Santo, con sus vestuarios y todo, pero de ahí en fuera no había nada. Sí, mira, para darle el uso de la palabra a Edu, nada más quiero comentar esto, James. Es muy acertado y muy atinado lo que tú estás diciendo, mas sin embargo aún, y con todo lo que tú comentas, que ahorita, con todos los adelantos que había y la tecnología, se nos hace de risa. En aquella época, Santo, ¿sí? No, también en esa época era de risa loca, cuando habían otras películas de oro del cine nacional con los grandes esplendores de María Félix, de Dolores del Río, inclusive de mi tía Lilia, los escenarios. Luego llega el Santo y lo tienen en una cueva ahí con cosas de cajas. Sí, lo que te iba a comentar es lo siguiente, o sea, el Santo tiene como un récord histórico ser, junto con sus productores, guionistas y escritores, de los primeros
en generar un poco lo que es el cine de ciencia ficción tipo James Bond. Si te fijas, televisión en el carro, relojes que puedas hablar y puedas ver, o sea, todo eso después lo saca James Bond. Y mientras más surge la tecnología en el cine, pues salen con mejor calidad las películas. Entonces, fue muy adelantado Santo como la figura principal, como atinadamente dices tú, que era No, yo lo que estoy salvaba las hablando lo que películas. pasó en esa época, que era muy poquito presupuesto para ese tipo de películas y muy triste verlas ahorita. Pero en esa época, pues me imagino Sí, lo que, máximo, lo era lo máximo. perdón, que nadie se moleste, pues la verdad era muy pinche. No, en esa época era lo máximo, o sea, tú ahorita de adulto estás razonando eso, cuando eres un niño no. Yo cuando era un niño y todos los niños en los 70s, 80s que veíamos las No, películas del Santo, olvídate. perdóname. Cuando yo iba a ver las películas del Santo y eso, decía, pero ¿por qué le ponen de atrás una caja y todo eso? Era muy mal, eran muy pocos presupuestos comparando con los otros tipos de películas del cine de oro de mexicano. Sí, claro. Era malo. Vamos a ver qué opina Edu. Adelante, Edu. Pues ahora sí que también estoy a favor de que predomina mucho la pobreza en escenarios, en vestuarios y... Claro. Sí, te voy a decir por qué, Peter, porque una película como Los Olvidados, por ejemplo, que también se hizo con 3 pesos, ve el tipo de escenario, la película a la vez y tiene una nitidez, una claridad, y eso no lo tienen muchas de las películas del Santo. Pero, por ejemplo, Santo, contra las mujeres vampiros, sí es muy nítida la película. Se ve Lorena Velázquez, por ejemplo, y Ofelia Montesco guapísimas, pero el punto era aquí que el blanco y negro les favorece mucho, pero en películas a color, de repente ciertos artefactos sí se ven muy demasiado sencillos. Pero bueno, insisto, es una opinión y tal vez tú, como tuviste el honor de vivir esa época, tal vez se te queda esa emoción, ¿no? Y nosotros como público tal vez... Pinches. Y nosotros como público ya más para acá tal vez lo vemos ya un poquito más, ¿cómo decirlo? No tan novedoso, ¿no? Es tal vez eso lo que te puede salvar, Peter. Pero fíjate que Fernando Méndez también es un destacado director de la época de cine de oro, y aunque menos, por supuesto, hablando en comparación con Chano Ureta en cuanto al cine de terror, ¿saben él con qué película debuta en el género? Es una gran película. A mí me gusta mucho Ladrón de Cadáveres de 1956. Película de terror con luchadores. Columba Domínguez, Carlos Riquelme, Crox Alvarado, el recién desemportado entonces Walt Rubinsky. Una película de luchadores, de terror, de suspenso. Una trama que ustedes ya conocen. Pero además... ¿Saben dónde se consagra Fernando Méndez dentro de este género? Cuando hace El vampiro de 1957. Es una película que, aunque la trama se escucha igual que siempre, ¿qué creen? Esta película es mucho más rápida, es mucho más dinámica y se sale el argumento de lo convencional. Ariadne Welter, Abel Salazar y por supuesto Germán Robles, que creo que si bien es el papel que lo consagra prácticamente en la historia del cine, sobre todo en el de México, creo que también a la vez es el papel que sepultó su carrera, porque se ve, no puedes asociar a don Germán Robles sin el vampiro y el vampiro sin don Germán Robles, ¿no? Se le quedó el tipo físico, se le quedó la actuación. Carmen Montejo lo hace acompañar. Esta película es muy ingenua, es muy inocente, cuando la tía, que es Carmen Montejo, según no quieren que se descubra que ella es un vampiro también, vieran el hilito en el que el murciélago se está moviendo. Es maravilloso, es una ingenuidad, es una inocencia, pero sin duda una gran película. Fíjate, Peter, ahí está un ejemplo. No, pero a mí se me hace una ridiculez total, no, pero aparte, absoluta del cine de esa época. Así es, se me hace una ridiculez total. Un gran éxito, un gran clásico y una película que, ¿saben qué creen? Es hasta estudiada y analizada en mercados o en cine, con cinéfilos de Francia, Alemania, Italia. A esos niveles está El vampiro y por supuesto El ladrón de cadáveres. Correcto, es que a eso vamos, ¿no? Independientemente del punto de vista de James, que ya saben que yo aquí no les pruebo nada y que digan, sí, independientemente de lo que sea,
y que se ven los hilitos. Estoy de acuerdo, en muchas películas dices tú, qué churro. Por eso México no es tan bueno, pero sí es bueno en muchas películas que más tarde los vamos a comentar, ¿eh? O sea, así como hay cosas malas. México es muy bueno en muchas películas. Sí. Desgraciadamente le falló en el cine de terror. Sí, no, estoy de acuerdo. Aún así te comento, dentro de que le falló, hay películas muy icónicas. A pesar de que esta película, James, como dices tú, muy atinadamente, se ve de repente el hilito del vampiro, o sea, no protegen bien, porque pues era un cine primitivo todavía en esa época, nada comparado con lo de hoy. Aún así es una película de culto. No era cine primitivo, porque ya estaban haciendo muy buenas películas de calidad. Les faltó el presupuesto, que es muy diferente. Les faltó el dinero. A mí se me hace que les faltó más imaginación o cómo hacer para esconder esos trucos, ¿no? No, la imaginación ahí está todo en esas películas. Lo que les faltó es que no estaban interesados los productores en meterles dinero, y lo puedes ver, porque estaban otras películas de cine nacional mexicano de amor, de La Perla, y de esto, y de que te aventabas al mar, y estaba todo el dinero del mundo ahí. Cuando empezó el cine de terror en México, pues no les interesó, eran un poquito como de copias chafas de Hollywood, y eso hasta la fecha a mí me molesta, porque hay que entender y saber que las personalidades que hicieron estas películas de terror eran de primera calidad. Lo que no había o que no les pusieron fue el presupuesto. Sí, y el pobre y eso es lo único que a mí me molesta. Sí, entonces cuando veo películas de santo, que no sé qué, pues es un chistorrete. Y el pobre director y encargado de efectos especiales, pues se volvía loco con el presupuesto que le daban, decía, pues ¿cómo le hago, no? Me imagino. Pues ¿cómo le haces? Pues sacas el papel del baño y es la momia. Sí, exactamente. Edu, antes de irnos a corte, ¿tienes un minuto? Gracias, pues fíjense que después, para repetir el éxito, hacen El ataúd del vampiro con el mismo Germán Robles, pero no tuvo el mismo impacto. Otras películas de los 50 son Los misterios de Ultratumba, El grito de la muerte y Los diablos del terror, ambas de 1959, y regresando les platicaremos las películas de la década de los 60. Así que vámonos al siguiente bloque musical, disfruten esto, escúchenlo, es un clásico de clásicos y regresamos. Sí, esta canción, y les estoy diciendo ya los nombres de las canciones porque me pidieron de favor algunas gentes, por eso no lo hago. Muchos sí las conocen, pero otros no. Pero como nos escuchan en todo el mundo, pues estoy consciente que hay gente que no está identificada con algunas canciones. Esta próxima canción vamos a escuchar la voz del carpintero de Guamúchil, del inmortal, de Pedro Infante Cruz, cantando un vals. Recuerden que les comenté que Pedro Infante tiene un disco de valses inmortales, al igual que Javier Solís, que poca gente sabe, poca gente los ha escuchado y son espectaculares. Esta canción se llama Dios nunca muere, del gran compositor oaxaqueño Macedonio Alcalá, que por cierto el Teatro de Oaxaca, México, lleva su nombre, que tiene una historia espectacular. Me dan ganas de hacerle un homenaje a Macedonio Alcalá el próximo año, si Dios quiere. Vamos a escuchar Dios nunca muere, este vals inmortal en la voz de Pedro Infante, y regresamos. Por el puro gusto Radio. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la tierra ideal que me vio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré.
se piensa que la realidad termina. Sé que Dios nunca muere y que se conmueve del que busca su beatitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Por el puro gusto, Radio. Y ya estamos de regreso, radiolas y radiolos. Gracias por estar con nosotros, por sus saludos. Descarguen todos los podcasts, por favor, de verdad. Nos encanta saber que les gustan. Compártanlos, regálenlos, manden los links, descárguenlos y ustedes vuélvanlos a descargar, de verdad. Esto nos motiva mucho para seguir trabajando. No solo de nuestro cuerpo vivimos, radiolas y radiolos. Los queremos muchísimo. Acuérdense, radiolos y radiolas y radiolixis y radiolaxas y radiolititinis. Nos encanta que nos escuchen para aprender todos. Este es su amigo James Anda desde un muy frío 2 de la mañana, domingo, Londres. Ya escucharon, radiolas y radiolos. Fíjense que vamos a entrar de lleno a la década de los 60 y algunos directores, pues dándose cuenta, ¿no?, del impacto que estaba teniendo el género del terror, que es el tema del día de hoy, decidieron entrarle también, aunque no con muy buena fortuna, no muy buenas críticas, de repente se nos olvida que también ellos hicieron este tipo de cintas. Rafael Valedón con El pantano de las ánimas, Federico Curiel con La maldición de Nostradamus, Miguel Moraitá de Invasión de los vampiros de 1963, Benito Alarraqui con Muñecos infernales del 61. Ya creo que los títulos dicen todo, ¿no? El mundo de los vampiros con o de Alfonso Corona y Alfredo Vicrivenna con Rostro infernal de 1962. Y hablando todavía de algunos títulos muy importantes, tenemos La Llorona, una nueva versión, pero de 1961, y Un extraño en la casa, además de numerosas películas que también forman parte del cine de luchadores, como Las luchadoras contra el médico asesino de 1963, El asesino invisible del 65, La mujer murciélago con nuestra novia Maura Monti del 68, y al año siguiente Santo en el tesoro del Drácula. Sí sé que esta película, fue muy censurada por las escenas un poco subidas de tono entre los protagonistas, pero pronto llegaremos a los 70s y sin duda creo que aquí viene lo mejor. Digo, todo el programa va a estar buenísimo, pero aquí creo que viene lo mejor. Oye, mi querido, esa película de Santo y el tesoro del vampiro, no olvídate, está la versión porno de adultos y la versión para la familia. Eso no lo sabía. Sí, de hecho, yo tengo mi carpeta con películas de cine. Seguro yo creí que iba a decir tiene la versión para adultos. Sí tú tienes la versión sí porno. No, sí la tengo. Cochino. Tengo las dos versiones. Es impresionante ver esa película de Santos, sí, claro. Sí tengo las dos versiones. Es impresionante ver cómo tu gran ídolo de la infancia, de la niñez, en aquella época se aventura a hacer esa película, ¿no? Ahí el que se da más agasajo con los vampiros es Aldo Monti, es el segundo vampiro más emblemático en la historia de la época de oro del cine mexicano después de Germán Robles. No, es impresionante ver esa película. Y muy galán en su época, ¿no? Y plena época de su galanura, ¿no? Aldo Monti, ¿no? Entonces, pues, tenían que aprovechar. No, y le ponían unos mujerones que tenían todo lo crecible para hacer las vampiras, Entonces, imagínate, les quitaba la batita y con permiso. Pues claro que se te paraba el pirrín, pues, ¿qué te pasa? Fíjate, ahorita que estaba comentando, Edu,
comentó una película que se llama El Pantano de las Ánimas. Esa película del Pantano de las Ánimas actúa el gran Gastón Santos. Viene el género de terror western, ¿sí? Uh-huh. Y de justicieros. Ahí, por ejemplo, Gastón Santos hizo esta película El Pantano de las Ánimas. También hizo una película llamada Los Diablos del Terror. Pero surgió más género terror western porque en algún momento se hicieron las películas de ese famoso justiciero llamado El Látigo, el Látigo Negro, que en una ocasión aquí también lo tratamos, y El Águila Negra también con Casanova, con Fernando Casanova era el que le hacía El Águila Negra. Eran enmascarados, sí, vestidos de negros con un antifaz, que también luchaban contra ciertos aires demoníacos que existían en el pueblito, en el ranchito, que a fin de cuentas eran los mismos malos, ¿no? El sheriff, la banda de ladrones, pero se disfrazaban, y cuando tú eras un niño, volvemos a lo mismo, la niñez, yo las puedo criticar ahorita lo malo que eran, ya siendo un adulto después de todo lo que he aprendido de cine, pero cuando tú eres un niño de 8 años de edad, 9, 10, ves enmascarados con máscara del diablo y ves al justiciero luchando contra ellos, si te asusta, ¿no, Edu o James? Ay, claro que sí. Pues si todavía me asusta verme mi cara en el espejo, imagínate cuando era niño. Lo que pasa es que en ese momento, como no tenemos información previa, ¿no? Porque estamos en formación y estamos conociendo el mundo, por decirlo así, pues todo eso nos puede impactar, ¿no? Y este tipo de escenas, ¿no? Este tipo de diálogos, este tipo de argumentos. Por ejemplo, yo les voy a contar una anécdota hablando de cuestiones de niños. Cuando yo escuchaba en una telenovela o en una película la palabra te voy a desenmascarar, ¿saben? Yo creía que les iban a arrancar la cara, vaya, ¿cómo decirlo? La piel, ¿saben? Y yo como que cerraba los ojos y escuchaba mucho la palabra diablo y me daba como mucho miedo. Con los años, pues bueno, ya, ahora me río, ¿no? De esta anécdota, pero ahí les cuento eso, me ¿no? Me da miedo verte a ti. Ándale, entonces, de repente, pues, ya cuando tienes, pues ya un contexto, ¿no? Sabes a qué es a lo que vas o lo que tal vez vas a ver, porque recordemos que el cine de terror, el objetivo es provocar este sobresalto, esta psicosis, un poquito de paranoia y que se te paren los pelos de punta, y entonces algunos directores o algunas escenas sí lo logran hacer, otros no tanto, pero para ese momento creo que sí era algo novedoso. Claro que sí, en esta época cuando se hicieron esas películas, creo que para un estilo mexicano, pues sí era de mucho miedo, del Santo, de La Llorona, de todas estas películas, sí era de mucho miedo, aunque con muy pocos recursos de maquillaje y de todo, pues sí era de mucho miedo, claro que sí. Sí, recuerda que México nunca fue bueno para el cine de terror, más sin embargo, gracias México, gracias a la historia que la época de oro nos dio las primeras películas. Perdón, Peter, sí. Hasta la fecha no es bueno para la época de oro. No, nunca. Una época he hecho. O sea, bueno. nunca ha sido bueno, pero sí hay películas que son excepciones. De entre lo malo hay excepciones, hay cosas buenas. Que ya hablaremos en otro bloque sobre el cine majestuoso de fines de los 60, principios de los 70, que dentro de lo malo sí existió cosas muy buenas y sobre todo uno de los grandes fue Carlos Enrique Taboada, ¿no? Entonces digo, nunca fue bueno, pero aún así no me importa, porque esa gloriosa época de oro del cine mexicano que abarcó drama, comedia, lucha libre, western, terror, qué bueno que hubo producciones también de terror, aunque fueron malísimas, pero tenemos algo que contar a la historia, ¿no? Pero sobre todo en ese año de 1934 por ahí, cuando surgen esas grandes películas en las décadas de los 30, 40, como la de Fernando de Fuentes, ¿no? El fantasma del convento, que créanme que es fabulosa. Entonces, gracias a eso, estamos hablando de este cine. La película del vampiro que hablamos hace rato es tan mala que se encuentra la película en un museo de Londres, de Europa, Santo en el Enmascarado de Plata, la película de Santo contra las mujeres vampiro. Es una película de culto, es una película gótica que se encuentra en un museo en Francia, como una de las grandes producciones. Fíjate nada más, una película de Santo, a pesar del poco presupuesto que Santo llenaba la pantalla, esa película está ya y es considerada una joya en Europa, así como la del vampiro también de Germán Robles, ¿no, Edu?
Así es, ya platicamos de las... Te tomo la palabra. Te tomo la palabra. No te confundas con Francia, España, Italia. Esos son países hispanos. Los países nórdicos es otro boleto. No se confundan, por favor. Muy bien. ¿Quieren que entremos de una vez al cine de los 70s, que es sin duda la época dorada? Sí. Una cuestión, o sea, nadie se confunde. Europa es Europa, ¿eh? Los nórdicos... No, mijo. Los países nórdicos con los países latinos es otra cosa. Sí. No se confundan. Yo vivo en un país nórdico y no se confundan. Sí, nada más que, bueno, aquí no estamos hablando de geografía. Europa es Europa, punto. Olvídate los nórdicos o los hispanos. Europa es Europa, América es América. Aquí estamos hablando de unas películas. O sea, para que capte lo que estoy diciendo. Sí, no estamos hablando de geografía. Aquí estamos hablando de películas. No me digas que una película mexicana se hizo famosa en París, que es como Tepito, y aquí es nórdico. Aquí ni sabemos de eso, ni entendemos de eso, ni sabemos de eso. Eso yo le llamo incultura de países. Pero, en fin, cada quien. Sí, es que, o sea, no te vas a poner en el plan como cuando hablamos del programa de Club de los 27. O sea, a mí no me interesa si tú vives en un país nórdico o en una isla. Yo estoy hablando de Europa en general. Estoy diciendo que 2, 3, 4 películas mexicanas que aquí fueron churros y con muy mal presupuesto se fueron a Europa porque les gustó y están en museos. A mí no me interesa diferenciar los nórdicos. Sí, o sea, a Europa, a países latinos, no nórdicos. Hay que entender esas diferencias un poco, por favor. No, esas diferencias están mal tú, James. Europa es Europa y a mí no me interesa si son nórdicos o hispanos. Europa es Europa, punto, se acabó. Así como América es América, o sea, América del Norte o Sudamérica, eso no existe. América es toda América completa, Europa es igual. Yo no voy a diferenciar a Brasil de Argentina, de México, de Estados Unidos. Pero bueno, no, Edu, vamos a hacer una cosa porque ya querías entrar, mi querido Edu, querías entrar a la época más gloriosa y emblemática del cine de terror. Y olvídate, con los 2 minutos que nos quedan no vamos a abarcar 70s y 80s. Vamos a dedicarle el próximo bloque completo a los 60, 70 y 80. Vamos a escuchar esta gran canción. Es una canción que yo quise meter en este programa. Se llama Idilio. Esta canción la canta una cantaora de flamenco española que se llama Argentina y la acompaña en la guitarra el maestro Elías Ochoa. Elías Ochoa, amigos, junto con Compay, fueron los fundadores del gran Buenavista Social Club. Es una canción preciosa. Escuchen a esta española cantando esta canción. Regresamos para que ya Edu entre de lleno y James y un servidor a la época de oro, cuando surgieron las películas más emblemáticas, y regresamos. Por el gusto. Regresamos. No se vaya. Va que va, amigos. Vamos. Radio. Divino de hacerte mío, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante a rayar el día. Siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía, que a veces yo te levante a rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar
brazos, volver a sentir que se funde tu alma y la mía en un abrazo, un idilio de amor. Contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio, Te entrego mi corazón, ábrelo con cualquier llave. Tú verás que dentro de él toda tu persona cabe. soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. Por el puro gusto, Radio. Ya regresamos, radiolas y radiolos, y en este momento vamos a entrar a lo que se considera la época dorada de este género, el cine de terror, pero un terror a la mexicana. Fíjense que Carlos Enrique Taboada durante su carrera tuvo varias temáticas y varios contenidos en su cine, pero sin duda pasó a la historia como uno de los mejores representantes del escasísimo cine de horror, de terror, pero sobre todo este cine psicológico nacional. La gran mayoría de sus películas, si no es que todas, gozaron en su momento del fracaso, tanto de la crítica como del público, pero afortunadamente, y para eso están este tipo de programas, este tipo de polémicas, ¿no? Este tipo de mesas, este tipo de análisis, donde vamos redescubriendo las aportaciones, la originalidad en su momento tal vez no comprendida, y bueno, recordemos, su gran tetralogía de horror gótico, Hasta el viento tiene miedo, de 1968, mismo año de El libro de piedra, Más negro que la noche, de 1974, y Veneno para las hadas, películas que aquí por lo menos en México, ustedes cuéntenos en sus chats, pero aquí por lo menos en plena temporada pasan estas 4 juntitas, ya sean diferentes canales, pero a fuercitas pasan estas por televisión abierta. Aunque por supuesto, otro tipo de cine, ya más crudo, ya más violento, pues podríamos recordar La mansión de la locura, de 1973. Se dice que Alucarda es una película de 1978 sumamente fuerte, se considera, según los críticos, una de las mejores. Sin duda causa horror satánico Pandemonium. Y bueno, ya de Arturo Rimstein, La tía Alejandra, ya para el 82, El extraño hijo del sheriff, protagonizada por supuesto por Rosa Gloria Chagoyán, alejándose de su papel de Lola la trailera, pero volvamos por supuesto a Carlos Enrique Taboada, que marca un antes, un después en la forma de hacer cine de este género, pero sobre todo cine muy inteligente. Y fíjense bien, aquí, insisto, es un cine para analizarse, para estudiarse. Las 4 películas son muy buenas. Él es muy innovador por el tipo de finales. A mí me deja con el ojo cuadrado, sin duda, Veneno para las hadas, una película que el final es extraordinario, espectacular. Todas tienen lo suyo, pero creo que Veneno para las hadas es una película menos incomprendida, más premiada, pero creo que merita más análisis. ¿Ustedes cómo ven, muchachos? Pues muchas gracias por la información, porque esa no me la sabía. Acuérdate que llevo mucho tiempo en Londres, pero la voy a ver, la voy a buscar y la voy a comprar. Y todos vamos a comprarla y vamos a verla. Todas están en YouTube, así que pueden ver las radiolas y radiolos. ¿A poco no, Peter? Y se ven muy bien, la verdad. Fíjate Qué increíble, me encanta. Sí, mira, vamos a quitar a Alucarda, que es una estupidez total que ni al caso. Así es. Sí, satánico pandemonio que ni al caso. Es que Alucarda está basada en tu vida. Y luego, no, La tía Alejandra es buenísima. El extraño hijo del sheriff, esa película
que comentabas tú, que actúa Rosalía Chagoyán, creo que también, si no me equivoco, actuó Fernando Almada. Es una película también Eric del Castillo y Luis Mario Quirós, chiquititito. Esa película de terror western es muy buena, ¿eh? De repente sí te saca un suspiritaco bastante interesante. Pero si vamos a hablar de icónicas, de emblemáticas, bueno, la tetralogía de Carlos Enrique Taboada, empezando con la película Hasta el viento tiene miedo, que por cierto hace como 2 programas estábamos James y yo platicando detrás de micrófonos, que James había prometido ver la película Hasta el viento tiene miedo. James me daba un razonamiento muy interesante. Esta película es la número 1 en la historia del cine de terror, ¿eh? James me decía, Peter, a ver, espérame, no tiene presupuesto. Las chicas se la pasan toda la película con el mismo uniforme, correcto. Las locaciones es el internado, correcto. Le dije, por eso esa película es tan grande. Una película que se hizo con tan bajo presupuesto que toda la película ves a las internas con su uniforme. Presupuesto y nada que ver de efectos especiales ni nada. Es un poco para mí de risa loca. Es un terror para psicológico. La época era muy buena. Mira, para que sea la número 1 en toda la historia, ese es un horror gótico, la de esta película. El otro vestuario que ves de las chicas es cuando se van a dormir, algunas con unas batas muy sexys y otras más decentes, y párale de contar, la locación únicamente va a ser siempre el internado, pero es un horror gótico tan bueno que es la número 1 en la historia, Peter, y es la más vista. Adelante, Edu. Comercial, radiolas y radiolos, descarguen el especial que hicimos de Hasta el viento tiene miedo. ¿Te acuerdas, Peter, que hicimos ese análisis? Sí, le hicimos... Ya ni te acordabas. Ya no me acuerdo. Sí, le hicimos un podcast. Ahora, así es, descárguenlo. Y si quieren adentrarse a otro terror también más profundo, El libro de piedra de Carlos Enrique Taboada es... ¡Qué gran película! Me sigue dando miedo, James, el escuincle, ¿te da miedo esa sonrisa que hace el pinche chamaco? A mí me van a perdonar. Dije una grosería. A mí me van a perdonar, pero esa película se me hace un churro mexicano a todo lo que va. Usaron todo lo que tenían que usar para dar miedo y se me hace un churro. Ahí para mí no hay nada. Es nada más una caquita. Pero me van a perdonar. No, adelante. Es que decíamos, ¿no? El tipo de formación que tenemos en cuanto a ver al cine, ¿no? Claro. Además, vuelvo a lo mismo, James. Tu punto de vista no va a ser el mismo que de 50 millones. Por eso cada quien pensamos diferente. Claro que no. Yo me fui muy chiquito de México. Así es. Entonces, para mí esas películas se me hacen de mucho... Pues de risa, la verdad, porque ni miedo ni nada que ver. ¿Sabes cuál es tu problema, James? Que te fuiste tan chico a Londres, ¿sí? Que si hubieras visto tú estas películas con 10, 11 años de edad, créeme que te saca un suspiritaco, como decimos. O sea, al estilo mexicano. Sí. La única película que yo catalogo, que es increíble, porque además usaron lo menos de maquillaje, lo menos de efectos especiales y todo, fue El esqueleto de la señora Morales. Creo que esa película sí es puro terror internacional, Lo demás, no, se me hace de risa loca. Hay otra película, Edu, que se nos olvidó nombrar. Y no está dentro de la época de oro, que es después, en los 70s, que fue El Escapulario, El Escapulario es una película de terror. El Escapulario es bueno, muy bien. Pero es un poco monótona y un poco... Lo único que tiene esa película de buena es las sombras y la manera que fue filmada. Mis respetos, pero la trama y todo, pues la verdad, no. A mí la única película de ese tipo de género que me encanta, porque además me encanta donde matan a todos, se mueren todos, ya lo he dicho, es El esqueleto de la señora Morales. ¿Por qué? Porque primeros actores, muy poquito producción, pero no hacía falta.
La trama era espectacular. La tienen que ver. Es mi única película de terror que para mí me encanta. Es una gran película, pero no es de terror, está catalogada más como una comedia de humor negro, por lo exagerado de los personajes. Pero por eso no la mencioné. ¿De dónde viene el terror? Del humor negro. Desde Alemania. Acuérdense que hay que encontrar de dónde vienen las películas. Vienen de un humor negro, que eran de amor y todo, y por la luz y todo, pero para mí sí esa es la mejor película de terror de cine mexicano. Pero en pocas palabras, no es un terror que te trate de espantar, más bien es un humor negro ácido, queriéndole tirar un poquito al terror, ¿no? Del tipo loco. Pues es terror. Pues es terror, ¿qué quieres? Que te acuchillen y te corten la cabeza y te corten el pirrí. No, sí. Catalogado como terror, sí, totalmente está en el género de terror, pero terror. Es otro género distinto. Edu, adelante. Esta para mí es la mejor película que se hizo en el cine mexicano de terror. Actuaciones, todo, maquillaje, lo que me quieras poner, es muy intensa, es cine negro. Y el cine de terror hay que entender, viene del cine negro, y hay que entender que el cine negro viene por las luces que no habían. Entonces, pues ahí va 1 con 1 y 2 son 2 y 3 son 3. Muy bien. Oye, Peter, pero tú nos estabas contando tus impresiones. Te tocaría hablar entonces de Más negro que la noche. ¿Qué opinas y qué opinas de Veneno para las hadas? Y si ya las vieron, por supuesto. Ay, no, Más negro que la noche, yo me río, me como mis palomitas y me río. Qué belleza, Lucía Méndez, Susana Dos Amantes, Elena Rojo, Claudia Islas estaba espectacular. Guapísimo. Qué bellas las 4. Más negro que la noche es otra, y a todas las conocí, es otra de las grandes, de las grandes producciones. Así es. No se les olviden, a lo mejor James se puso a ver Más negro que la noche con Marta Gareda, que es una no, por favor. Aberración total, no. Estamos hablando de Más negro de la noche, la original, la de la época. 1975. Esta es una de las películas más clásicas y consideradas dentro de las 100 mejores películas del género. Es espectacular esta película, y que en el siguiente bloque musical, y ya vámonos a bloque musical, vamos a entrar a los 70s y 80s, porque por ahí hubo unas películas muy buenas, Edu, en esas épocas también. Vamos a escuchar esta gran canción con la que el rey del falsete, Miguel Aceves Mejía, hizo la gran amistad con Juan Domingo Perón, que se llama Ruega por nosotros, muy ad hoc con esta época, alguien que se le muere la esposa y bueno, le está pidiendo a Dios por ella. Vámonos con Miguel Aceves Mejía, con Ruega por nosotros. Gracias por su chat, gracias por sus mensajes, gracias por las opiniones, porque yo sé que ya quién sabe qué tanto le están diciendo ayer, pero al rato me pongo a leer, pero regresamos. Gracias a todos, ya saben que los quiero y ya saben que yo nomás voy al perreo, me encanta. Regresamos. Por el gusto. Señor, eterno Dios, ante tu altar hoy vengo suplicante a rogar por el alma de mi amada, que la muerte tan cruel me arrebatara. Yo sé que tu poder es infinito, que eres igual con pobres y con ricos, y es por eso que en ti busco el consuelo para este corazón que está marchito. Si estoy dormido la sueño, si estoy despierto la miro, y
y por donde quiera que ando, su recuerdo va conmigo. Y llorando paso las noches llorando. Para mí el sol ya no brilla, entre sombras voy vagando. Señor, eterno Dios, ante tu altar estoy aquí de hinojo. Ella se fue y yo quiero morir. Perdónanos, Señor, y ruega por nosotros. Por el gusto Radio. Bueno, y ya regresamos, radiolas y radiolos. Vamos a seguir hablando de esta época dorada del cine del terror. Platicábamos ya de los 70s. Ahora sigamos algunas películas por destacar y llegaremos a los 80s. Los 80 creo que están entre lo peor y lo sublime, y para bien y para mal, pero creo que más para mal que para bien. Pero ahí ustedes vean estas películas y por supuesto esperaremos sus opiniones y sus experiencias. Eso es lo más importante, que ustedes corroboren todo, todo. Oye, Edu. Oigo. ¿Cuándo empezó? Bueno, ya sé cuándo empezó la película de terror en México, pero ¿cuándo acabó? No me lo estás diciendo. Lo que pasa es que todavía sigue al día de hoy, pero los datos son muy escasos. Es una porquería ahorita ya. Exactamente, pero era por peor ejemplo, en los 50, 60, 70, ahorita ya es una porquería. O sea, lo que pasa es que sigue siendo un género menor. Muy menor para México. Hay que entenderlo, para México. Así es. Pero bueno, volvamos al tema. Nada más vamos a retomar, James, que por ejemplo, en los 70s, La noche de los 1000 gatos de 1972 de René Cardona Jr. Esa pintorera. Me encanta. Nunca le he entendido La noche de los 1000 gatos, pero me encanta. Tintorera de 1977, El triángulo diabólico de las Bermudas del 78, El ataque de los pájaros de 1987. Claro. Esa de los luchadores del triángulo es una porquería. Pero fíjense bien, lo peor está por venir. René Cardona III con Vacaciones del Terror de 1988. Con Pedro Fernández, ¿no? Ay, sí. Déjame terminar. Alarido del Terror del 91, Colmillos, el hombre lobo del 91, Pedro Galindo III con Pánico en la montaña del 88, Trampa infernal del 89, Vacaciones de Terror 2 de ese mismo año. Ay, oigan, ¿y no hicieron la película de Peter de El lobo de la vecindad número 5? No. Y ya a finales de esta década de los 80, Alejandro Jodorowsky con una película rara, marciana, rara, no sé, Santa Sangre de 1979. Jodorowsky, que se vaya Jodorowsky. Sí, no, unas cosas, el señor, muy extrañas, muy raras, pero bueno, forman parte de este ámbito. Pero no sé ustedes, Pedro Fernández, qué mala actuación. El mismo look en todas las películas, esa melena, ¿no? Alargada, china, combatiendo a entidades, ¿no? Muñecas poseídas, interpretando el mismo papel, él según corriendo a salvar a los protagonistas, malas actuaciones, mala dirección, mal presupuesto, los efectos radiolas y radiolos chafísimas, pero insisto, métanse a YouTube, busquen estas películas y si las tienen,
confiese, no tiene nada de malo verlas nuevamente, porque es importante analizar, porque platicamos, ¿no? Que pero mira, es Edu, menor la y verdad, que pues no somos género, buenos. Mira, Edu, la verdad, este género es chafísimo desde principio hasta fin, como me la pongas. Con Así los es. luchadores, sin luchadores, con los mujerrones, sin mujerrones. Creo que fue un cine a donde no le pusieron presupuesto. Y esa es una gran lástima, porque después de lo que estaba produciendo México en la época de oro, lo pudieron hacer fenomenal. Y no lo hicieron. Inclusive, hasta la fecha, es una caquita. Perdón y bye. Muy bien. Sale, Peter, a ver, ¿qué opinas de esta década ochentera que les decía entre lo peor, pero lo peor estaba por venir y creo que estos ejemplos son los más claros? Bueno, la única que vale la pena es, sin duda alguna, La Noche de los Gatos, Tintorera con Andrés García, el Triángulo Diabólico de las Bermudas fue de luchadores, si no me acuerdo, Vacaciones del Terror, que abominables películas, y todavía se atreven. La mejor película que se hizo fue El esqueleto de la señora Muir o lo que sea. Bueno, para ti sí, y yo respeto eso, pero para mí no. Y no, bueno, para mí, porque era lo único que había y muy poquita escenografía, muy poquita luz y actuaciones espectaculares. Aunque creo... Y es que hicieron la 2, Peter, porque pues suponemos que pegó la primera, por eso platicábamos, ¿no? De que, pues ahí qué haces, ¿no? Si algo es malo, pues desafortunadamente ahí los productores, ¿no? Más codos y menos creatividad, ¿no? Tú lanza la 2, no importa cómo, para seguir aprovechando el boom. Pues les digo, ahí están Los Ladrones de Tumbas y todas las demás que ya les mencionamos. Aunque fíjate... Bueno. Mira, dime, Peter, James. Edu y Radio Escucholos, Escuchilis, Escuchiluis. El cine de terror de México es una caca, la verdad. No, es malísimo. Y fíjate, después de estas... ¡Malísimo! Haz de cuenta que te tomas un tamal verde y no te salió verde, te salió de dulce. Después mira, es horrible. Fíjate, después de estas películas... A ver, Jen, permítanos, porque si no, imagínate, estamos hablando los tres y la gente va a estar vuelta loca, ¿no? Hablo y me interrumpes, hablo y me interrumpes. Déjame terminar la idea. Los años 70 y los 80 fueron muy malos. Lo único que valió la pena fue La Noche de los Mil Gatos, es todo. Después viene la época de los 90, aparentemente el llamado nuevo cine mexicano, Edu, que así le llamaron. Creo que yo puedo rescatar 2 películas en los 90 y rescatar así como que, entre comillas, una de ellas fue Cronos, que fue una obra prima de Guillermo del Toro, y la otra que me gustó, Kilómetro 31, la primera versión. Coincidimos. Adelante, Edu. Gracias. Cronos es la película con la que debuta, fíjense bien, un desconocido Guillermo del Toro. La historia de un hombre, de un anciano, ¿no? Que adquiere un aparato de la antigüedad que, ¿cómo decirlo?, le da juventud, lo hace inmortal, pero tiene que pagar un precio. Él va desarrollando un gusto por la sangre. Y por supuesto, Kilómetro 31 es una película que yo fui a ver al cine. Me espantó, sí logró su propósito, pero tiene que ver con buenos efectos, buenas actuaciones, y con esto se demuestra que si le inviertes, si le echas coco, sí podrías haber hecho una producción muy, muy digna, muy al estilo del Aro de la Maldición, que nada más es la imagen de un chamaco que aparece en determinados momentos, no les quiero contar más, pero qué grandes efectos, Liliana Fox, qué buena actriz es, y ojalá y siga por ese rumbo, y necesitamos más películas de ese tipo. ¿Cómo ven ustedes, muchachos? Yo no sé si James ya vio esas películas que estamos mencionando, porque la verdad sí hay muy, muy buenas películas.
o sea, digo, puede haber miles, como dice James, estoy de acuerdo, o sea, el cine de terror no sirvió, es malo, es chafa, es malísimo, pero tiene películas muy rescatables, o sea, dentro de lo malo sí hay cosas muy rescatables, tanto en los 30s con el Fantasma del Convento, en plena efervescencia de la época de oro del cine mexicano, creo que no hay nada rescatable que digamos, solamente agradecer a la gente que hizo que se quedara como un legado el género de terror western, el de luchadores o el de terror, quizá el vampiro, nada más de Germán Robles. La Llorona también se me hace muy buena con Rosita Arenas, esa película se me hace muy buena. El Escapulario, el Ladrón de Cadáveres. Sí, el Esqueleto de la Señora Morales, que también James aquí lo ha estado atinadamente diciendo con nosotros. Después ya cuando vienen los 70s, ya, obviamente ya la tetralogía de Taboada es espectacular sin duda alguna. Vienen los 70s también con La Noche de los Mil Gatos, que es lo más rescatable de esa época, no hay nada más. Y los 90s, como yo dije, Cronos y Kilómetro 31. Creo que así pudiera yo sintetizar este penúltimo bloque que tenemos en cuestión de cine de terror. No sé qué opinan. Pues mira, ahora sí que me parece que es un género que aún así es bueno que siga siendo estudiado, es bueno que estas películas se sigan viendo, se sigan transmitiendo, y nosotros, ¿no? Sobre todo que podamos invitar a la gente a decirle, mira, existe este género muy menor, muy criticado, tal vez muy infravalorado, es decir, tiene mucho menos valor del que tal vez podría merecer, pero aún así, con todos sus errores, sus deficiencias, lo chafa, los malos guiones, las malas actuaciones, lo que sea, creo que hay que darles un reconocimiento, creo que no hay que olvidar sus nombres de todos modos, porque bien o mal, ahí están para la historia de nuestro cine, para la historia de México en el mundo, en el tema del terror, y no sé ustedes, pero aún así hay que darles su reconocimiento. A veces cuando algo pega, pues todo mundo es el padrino, ¿verdad? Todo el mundo es papá del triunfo, pero cuando es el fracaso nadie dice, esta boca es mía. ¿A poco no, radiolas y radiolos? Vámonos al siguiente y último bloque musical y vamos a escuchar con María José, esta exintegrante de Cabá, muy a su estilo, muy a su versión, pero por supuesto tiene un gran talento, una de tantas versiones que hay de La Llorona, y regresamos para el último bloque y nos vamos ya a tener que despedir. Continúen con nosotros en Divas y Divos del cine mexicano y estamos hablando de el terror a la mexicana. Y ya escucharon la voz de Peter. Que nada más claro que sí. Que nada más para decirles, como dijo Edu, esta canción tiene miles de versiones y miles de estrofas, y las estrofas siguen creciendo. Es parte de la cultura popular mexicana que incluso no se sabe ni siquiera quién fue su autor original. Así que, como dijo James, como dijo Du, regresamos para que James entre en el séptimo bloque de lleno. Volvemos. Por el puro gusto. Radio. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermosa huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona,
las flores de un campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu regazo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu regazo, llorona, porque me muero de frío. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El primero que te di. Por el puro gusto. Radio. Bueno amigos, estamos nuevamente de regreso. Espero que les haya encantado esta versión de La Llorona con María José. Es espectacular. Hay muchas versiones. Quiero disculparme o disculpar a nombre de Edu Canseco. Edu Canseco ya tenía algunas cosas que hacer, ya no va a estar en el último bloque con nosotros, pero sí agradecerle a Edu, pues prácticamente terminó ya todos los bloques con nosotros. Y bueno, vamos a darle la palabra a James. James, ¿qué opinas de todo este género de terror, de todo este cine que hablamos ahora? Pues la verdad que me encanta. Desgraciadamente el cine en esa época, en las dos épocas que tuvieron, no hubieron el presupuesto con grandes actrices, grandes actores, que es lo primordial, pero no hubieron los presupuestos. Entonces es una cosa increíble de ver de México, que ahí cayó mucho, la verdad cayó mucho, porque de las otras películas que se estaban haciendo en esa época eran primordiales, mundiales y todo. Yo sé que el cine de México de horror es primordial y una a lo mejor media película es mundial, pero no ha pasado lo que ha pasado con las otras películas. Entonces, pues sí es una gran desgracia por presupuestos. Hay que entender que estos son presupuestos. Pero está todo bien, me encanta el cine. Yo me río mucho con el cine de terror de México, porque pues no es terror, es como comer papitas y nada más. Pero es lo que yo pienso, no sé ustedes, no sé la gente que en realidad conoce de cine. Yo crecí en cine y desde muy chico, pero pues no entiendo la magnitud del cine en realidad. Y te va, Peter. Así es, James, tienes toda la razón y fíjate que en estas grandes producciones de cine hubo grandes actores de esa época de oro que participaron, pero los mejores de México.
los mejores. Sí, y como dices tú, lamentablemente era un género que no se le metía mucho presupuesto, por eso fue de muy pobre calidad, a pesar de que sí se hicieron grandes producciones, como ya lo vimos con Edu, en los 60, 70, por ahí alguna que otra perdida en los 80, y una que otra rescatable de 1934 a 1958. Digo, me vas a disculpar, pero las películas de Santos son de risa loca. La que hizo Rita Macedo es de risa loca, pero eso es nada más por bajo presupuesto, no porque no lo quisieran hacer, sino que fue muy bajo presupuesto. Sí, y recuerda que fue un subgénero de terror, lo que es el terror western y el terror de luchadores, porque si estamos hablando del terror en forma, pues bueno, está el fantasma del convento, que es buenísima, de Fernando de Fuentes. El terror, nada más vete tu cara en el espejo. Fabuloso. Sí, fíjate que ha sido un gran programa, la verdad, ha sido un programa, como siempre, muy bueno, un programa de debate, de buenas aportaciones, el punto de vista de Edu, el punto de vista de James, pero aún así, si estamos hablando del cine de terror, pues es porque existió, es porque dentro de lo malo tuvo sus etapas buenas, por eso tuvo su época de oro. Espérate tantito, no existió, existe todavía. Sí, claro. De la época de México, de los 40, 50, 60, 70, todavía existe mundial. Eso sí, ya nadie lo puede quitar. No, yo lo que me refiero es que existió la época dorada, ya no existe. El cine de terror sigue existiendo, sí, con pésimas producciones. Espérate tantito. La época dorada todavía existe, porque todavía hay gente como yo que lo vamos a ver a las grandes pantallas. Lo mantienes se mantiene con vida, sí, claro. Sí, no. Entonces no digas ya existió, porque eso no vale. Yo todavía voy a ver películas de María Félix aquí en Londres, en clubs privados, que me encantan, y de películas de mi tía Lilia también, y películas de todos. Aquí voy a verlos a Londres, eso es una pasada. Tú sabes lo que se siente ser un mexicano que va a ver películas de terror en las grandes pantallas de aquí de Londres privadas. Es una pasada. A mí me encantan, como las de Santo, de Lorena Velázquez. Sí. Me encantan. Eso es lo que ustedes no saben de México. Lorena Velázquez, todavía, James, sí, la reina del cine de fantasía. Pero bueno, que ustedes no saben que yo todavía voy a ver aquí películas en Londres, en salas privadas, y anuncian cine mexicano. ¡Uy! El primero que va soy yo. ¡Uy! ¿Cómo de que no? Bueno, quiero, James, primero que nada agradecer a toda la gente por su chat, por sus comentarios, por sus opiniones, y qué bueno, me da gusto que les hayan gustado las canciones que les pusimos este domingo. Quiero agradecer, como siempre, primero a Edu Canseco, que les digo, ya este último bloque ya no pudo estar. Agradecer también, como siempre, a James Anda por no decirnos nunca que no. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Pues ya es la parte final del programa, y como siempre, pues tengo que decir de quién voy a hablar. La próxima semana, el próximo domingo, nos toca edición especial Hollywood, la época de oro del cine de Hollywood. Ya ven que lo hacemos el último domingo de cada mes. La próxima semana va a regresar Edu con nosotros, ya lo confirmamos. Jen va a estar ocupado, si Jen no va a estar, y le agradezco que haya estado con nosotros en estos últimos 4 programas prácticamente. La próxima semana vamos a hablar de la que para mí, junto con Marilyn Monroe, ha sido la mujer más bella y lo que el viento se llevó, porque tuvo una vida muy triste, una vida personal, una vida fastuosa en las pantallas, en el cine, una mujer preciosa, bellísima, pero que tuvo tantos problemas de enfermedades, problemas mentales. La próxima semana, ya para despedir el programa, aquí en Divas y Divos del Cine Mexicano, edición especial Hollywood, Vivien League. Por nuestra parte, muy agradecidos a James, a Edu, a todos y cada uno de ustedes.
y nos vemos el próximo domingo. James, despídete a la gente, por favor. Muchísimas gracias a todos los radioescuchantes. A todos se los agradezco mucho en el alma. Y un besote desde las 3 de la mañana, desde lo muy frío Londres. Besotes para todos y muchas gracias. Hasta la vista. Muchas gracias. Buenas noches. Por el gusto. Radio. Si preguntan quién cantó, ay madre por Dios, dirán que Máximo Ortiz, clavel de mi estimación. Ay sandunga, sandunga mamá por Dios, sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, yo por ti lloro, cielo de mi estimación. Cielo de mi corazón, y saben por qué he venido. Sandunga, por Dios, por ver sus divinos ojos, cielo de mi corazón. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, tú eres teguana, cielo de mi corazón. Ay, sandunga, sandunga, madre por Dios. Sandunga, tu amor me mata, cielo de mi corazón. Ay, madre por Dios, de abrir esa sepultura, cielo de mi corazón, saca
cielo de mi corazón. Por el gusto Radio. Te invitamos a conocer otra manera de escuchar la radio. Todos los domingos por Radiola. Una radio especial para ti.